God's glory. Y lo hago para la gloria de Dios. Stewardship is a system. La mayordomía es un sistema. And will only work if you make a commitment to it. Y solamente se puede lograr si tú haces un compromiso para lograrlo. I used to work with a lot of lawyers. Trabajaba con muchos abogados. I used to be afraid of them. Tenía miedo de ellos. But not anymore. Pero ya no les tengo miedo. But lawyers like to have their own opinion. Pero los abogados les gusta tener su propia opinión. It's almost as if every lawyer has their own opinion. Pareciera que cada abogado tiene su propia opinión. When I started studying stewardship really seriously, Cuando comencé a estudiar el tema de la mayordomía seriamente, I discovered all the professionals had their own definition of stewardship. entendí que cada área profesional tenía su propia definición de la mayordomía. And there are a lot of definitions Y son definiciones largas, because it is so complex. porque es tan complejo. But I thought I'd try to make my own definition of Así stewardship. que pensé en hacer mi propia definición de la mayordomía. So here it goes. Aquí va. Stewardship is the management of tangible La mayordomía es el manejo de lo tangible and intangible possessions y de las posiciones intangibles for God's glory. para la gloria de Dios. You know what tangible possessions are? Ustedes saben qué son las posesiones tangibles. It's all those things that we see. Son todas aquellas cosas que nosotros vemos. Houses, land, money. Casa, tierras, plata, dinero. But there are intangible possessions that we manage. Pero hay posesiones intangibles que manejamos también. What are they? ¿Cuáles son? Grace, La gracia, loyalty. That's intangible. lealtad. If you want to do a personal study, Si quieres hacer un estudio personal, select the words we have. selecciona la palabra nosotros tenemos. Look up the words we have in the New Testament Busca la palabra nosotros tenemos en el Nuevo Testamento and the Old Testament. y en el Antiguo Testamento. I'll think of a couple here. I'll think of a couple of examples. Voy a pensar en un poco de ejemplos. We have a more sure word of prophecy. Tenemos la palabra profética más permanente. God has said, I want you to manage those concepts. Dios me está diciendo, quiero que manejes estos conceptos. We have a high priest. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. We have hope. Tenemos esperanza. Hope is intangible. La esperanza es algo intangible. I said this morning that hope is never disappointed. Dije esta mañana que la esperanza nunca nos lleva a la decepción. But I didn't finish the statement. Pero no terminé la declaración. Hope is never disappointed until it hits reality. La esperanza nunca se desanima hasta que topa con el desánimo. So, La realidad, gracias. so will I be disappointed when I have hope in Jesus? He podido tener decepción. Will I be disappointed when my hope hits reality? Puedo estar desanimado cuando mi esperanza toca con la realidad. I can't answer all the questions, but I have a faith that is like Job's. No puedo tener todas las respuestas, pero tengo una fe certera. I know Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sé que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. I know that He doesn't lie. Sé que no miente. So I'm pretty comfortable with my hope in Jesus. Así que me siento contento con mi esperanza en Cristo. You take Daniel chapter 2, Tome Daniel capítulo 2 and you go to a mathematician, y va a un matemático you'll say, you ask them, what are the chances y pregúntale acerca de las oportunidades of the second coming taking place de la segunda venida tomando lugar o ocurriendo, when all of those other kingdoms actually happen. que cuando ya han pasado todos los reinos, And they'll tell you about 99.9% it's true. y te dirán que hay un 99.9% de verdad. Give you another example. Le doy otro ejemplo. You
You know the armor that Paul tells us to put on, Saben acerca de la armadura que el apóstol Pablo menciona que vamos a poner. the breastplate, El escudo, the shield, el escudo, all those different las diferentes partes de la armadura. armor. De la armadura. God did not say, you can borrow these for a while. Dios no nos dice que podemos tomarlos prestados por un momento. He said they are yours to manage. Dice que son tuyos para que tú los utilices. What I find interesting is God can tell Lo que encuentro interesante es que Dios puede declarar what we think about these intangible possessions lo que pensamos acerca de estas posesiones intangibles by what we do with the tangible possessions. con lo que hacemos con las posesiones tangibles. Not easy to do, easy to say. No es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. You will never be a successful steward unless you buy into this idea. Nunca serás un mayordomo exitoso. You will never be a successful steward No serás un mayordomo exitoso unless you buy into this idea. a menos que aceptes este concepto, esta idea. Jesus said, go make disciples. Jesús dijo, ve y haz discípulos. But we as Seventh-day Adventists, we don't do too much of that. Pero nosotros somos adventistas del séptimo día, no hacemos mucho de eso. So as I'm reading and I'm studying, Así que mientras estoy leyendo y estudiando, these writers say the reason the church fails los escritores dicen que la razón por la cual la iglesia falla is because the church does a poor job making disciples es porque la iglesia tiene un programa muy pobre en hacer discípulos and does a poor job teaching people how to have stewardship. y le enseñan muy pobremente sobre cómo ser un buen mayordomo. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estamos diciendo? We get discipleship and stewardship, and I can talk about that. We get that in order, this place is going to roll. Si ponemos estos dos conceptos en orden, el discipulado y la mayordomía, este lugar va, hola. Jesus says, I have prayed for thee, Jesús dijo, he orado por ti, that your faith fail not. para que tu fe no falte. When you're converted, Cuando estés convertido, strengthen the brethren. fortalece a tus hermanos. Who did he say that to? ¿A quién le dijo esto Jesús? Peter. Pedro. What had Peter just done? ¿Qué había hecho Pedro recién? Betrayed him. Había negado a Cristo. It was as if Peter's tire fell off the wheel. Pareciera como que si Pedro hubiese caído de la rueda. His stewardship ran off in another direction. Su mayordomía se fue en otra dirección. I can just hear him in my ear, cursing and swearing. Puedo escucharlo en mis oídos maldiciendo y I don't know that man. maldiciendo. Yo no conozco a tal hombre. And Jesus reset his stewardship Y Jesús nuevamente reenfocó su mayordomía without a single word. con una sola palabra. He just looked at him Sin una sola palabra, simplemente lo miró with a look of love, and Peter was reconverted. con una mirada de amor. Pedro nuevamente fue reconvertido. Oh, if Jesus would just look on us. Oh, si Jesús solamente nos mirase. He is. Él es, He does. Él lo hace. But you know what we're doing? Pero ¿sabe qué estamos haciendo? When I was a little boy, Cuando era niño, I'd go visit my grandma. fui a visitar a mi abuela. She had a machine outside of her house. Tenía una máquina en la parte de afuera de su casa. You sit down in the metal seat, Nos sentamos en el asiento de medio and you put your feet up on the pedals, y nos pusimos nuestros pies sobre los pedales and you start pedaling. y comenzamos a pedalear. It makes a rock turn. Hacía que una rueda girara It's a grinding wheel. o una piedra de moler. Then she would get her garden hoe, Y entonces ella buscaba su asadón, gracias. and she would pedal and sharpen the garden hoe.
Y entonces ella tomaba el asador y lo ponía contra la piedra mientras lo afilaba. My brother and I would come along. Mi hermano y yo nos acercábamos. I said to him, Le dije, I challenge you to see how close you can get your nose to the grindstone. lo desafié a ver cuán cerca podía acercar su nariz a la piedra del esmeril. Sí. He said, I challenge you. Y él me You dijo, first. yo te desafío a ti, hazlo tú primero. I said, okay. Yo le dije, está bien. I'm sitting on that chair and I'm pedaling, Estoy allí en el asiento, estoy pedaleando, playing chicken with that grinding wheel. jugando con esa piedra del esmeril. My nose was bleeding. Y I said, it's your turn, brother. mi nariz comenzó a sangrar, entonces le dije a mi hermano, te toca a ti ahora. He was not going to be outdone. Él no lo iba a hacer. He got on there. His nose was bleeding. Su nariz comenzó a sangrar. Then my grandmother came out. Entonces mi abuela se acercó. What are you boys doing? ¿Qué están haciendo ustedes, niños? Oh, we're not doing anything, Grandma. No estamos haciendo nada, abuela. You and I have our nose too close to the grindstone of this world. Nosotros tenemos las narices muy cerca del esmeril de las cosas de este mundo. And I want to encourage you to lift your eyes toward heaven. Y quiero animarles a que pongan su vista hacia el cielo. And learn how to be good. Not just good, but extra good. Y aprendan a ser buenos, pero no simplemente buenos, sino extremadamente buenos. At managing the tangible and intangible possessions for Y God's glory. manejando lo intangible y lo tangible de Dios. Here's what will happen. He aquí lo que sucede. I started with a text at the very beginning. Comencé con el texto al inicio. God wants us to live a holy life. Dios quiere que vivamos una vida santa. As I've studied the Bible, Al estudiar la Biblia, there are three men that have been called godly. hay tres hombres que se llaman, que fueron piadosos. Noah Noé, was considered insane. que se consideraba que estaba demente, loco. Daniel would rather die than deny his God. Daniel estaba dispuesto a morir antes que negar a su Dios. And Job endured tremendous physical pain. Y Job tuvo que soportar dolores intensos. But the Old Testament calls them godly men. Pero el Antiguo Testamento los llama hombres piadosos. How do you determine what godly is? ¿Cómo podemos saber qué es algo qué es piadoso? To live a blameless life. Vivir una vida sin culpa. To live a faithful life. Vivir una vida fiel. To worship Adorar and turn from evil. y apartarse del mal. Do you know what it is like to live a blameless life? ¿Saben ustedes qué es vivir una vida sin culpa? That's when your employer comes and says, I can't find anything wrong with you. Eso es cuando viene el que te contrata para trabajar y dice, no puedo encontrar nada acerca de ti malo. Daniel teaches a lesson on how to worship. Daniel enseñó acerca de la adoración, de cómo adorar. Job teaches us how to be faithful. Job nos enseña cómo ser fieles. And here's the hard part. Y aquí viene la parte difícil. We are all wicked and we are desperately so according to the Bible. Todos somos malos y como dice la Biblia, en gran manera somos malos. But by God's grace we can turn away Pero from evil. por la gracia de Dios podemos apartarnos del mal. This is my favorite video. Este es mi video favorito. If you ever fall spiritually, Si te caes espiritualmente, fall toward the cross, cae del lado de la cruz, not away from the cross. no lejos de la cruz. There's sound with this, but we couldn't hook it up, but let's see if you get the idea. Yes. Lo colocaron ahí, dice, te estaban diciendo que no podíamos conectarlo, pero ahí está. A ver si coge la idea.
a todos, gracias por su presencia en este lugar. Realmente es gusto ver y placentero ver el templo de esta manera rebosando. Es un gusto. Queremos presentar a la persona que a continuación tendrá el siguiente seminario. Es un amigo y es oriundo de tierra caliente, con playas hermosas. Tuvimos el privilegio de estar con mi esposa en una de las hermosas playas de República Dominicana. El pastor Vladimir Polanco, quien es el editor de nuestra casa publicadora IAMPA, que en este momento tendrá a continuación el siguiente seminario. Pastor. Bueno, tú tienes que asegurarte que vamos a hacerlo en el mismo tiempo. Sí, porque me dijeron que yo tenía 45 minutos, pero que estaba yo solo. Ahora tengo que dividir mis 45 minutos con él. Así que tienes que hacerlo rápido. Y a mi ritmo. No habla duro. ¿Le va la voz? Adelante, pastor. Yo quisiera que tengamos una breve meditación. I would like us to have a small meditation. El pasaje más leído en la iglesia adventista. The most read passage in the Adventist Church. Vamos a ver. Let's see. ¿Cuál es el texto más leído en la iglesia adventista? What is the verse that is most read in the Adventist Church? ¿Cuándo? Juan 3:16. John 3:16. Ok, en primer lugar está Juan 3:16. First place is John ¿Alguien tiene otra propuesta? 3:16. Somebody else have Éxodo 20:8 al 11. Acts 20. Bien, tenemos una segunda propuesta. We have a second. Una tercera. ¿Cuál? Daniel 8:14. Daniel No sé cómo 8:14. propuesta. Tenemos tres propuestas. We have three. Juan 3:16. John 3:16. Éxodo 20 del 8 al 11. Acts 20. Exodus 20. 8 to 11. Y Daniel 8:14. And Daniel 14. Yo voy a hacer una cuarta propuesta. I have a fourth Yo voy a hacer una proposition. cuarta propuesta. There's a fourth proposition I will give you. Estamos en el culto divino, sábado de la We mañana. are at divine worship, Sabbath morning. Aquí viene mi propuesta. Here is my proposition. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malachi 3, verse 8. ¿Robará el hombre a Dios? Will a man rob God? Y aún me preguntáis, And you ¿en still ask, qué te hemos robado? in what have we robbed you? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. As an offering. Malditos sois con maldición. Cursed are you with a curse. Vosotros, la nación, toda me habéis robado. Your whole nation have robbed me. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Therefore, tithes into your storehouse, that there may be meat in my house. Vamos a votar. Let us vote. Pero sea serio. Be serious. Let us be No serious. trate de engañarse a usted mismo. Do not fool yourself. ¿Cuál texto se menciona más en el culto del sábado en la mañana? Which ¿Juan of these 3:16 o is Malaquías mentioned 3? most of Sabbath morning?
¿Cuál texto se menciona más? ¿Daniel 8:14 o Malaquías 3? What verse is mentioned more, Daniel or Malachi? ¿Cuál texto se menciona más? Éxodo 20 del 8 al 11, Malaquías capítulo What 3. verse is mentioned more, Exodus or Malachi? Hermanos, usted hace años Brethren, for years, que no escucha un sermón de Daniel 8:14. I haven't heard a sermon about Daniel 8:14. ¿O estoy equivocado? Am I mistaken? Mencióneme la última vez que usted escuchó un Mention to me the sermón. last time that you hear a message on Daniel 8:14. Ustedes tienen años You are years, que el sábado en la mañana but on Sabbath morning, no viene alguien aquí a dar un sermón basado en Éxodo 20 del 8 al 11. someone hasn't been here preaching in Exodus 20. ¿Cuántos sermones ha escuchado usted sobre Éxodo? When was the last time you 20 hear del 8 al 11. a message on Exodus 20? Pero cada sábado, But every Sabbath, cada vez que se va a recoger el diezmo, every time we will pick up the tithe offering, alguien le lee a usted ese texto. ¿Sí o someone no? mentioned this verse in Malachi. ¿Sí o no, hermano? It's true or false? Yo quisiera esta tarde I would like this evening que tratemos de entender un poquito mejor el mensaje de Malaquías. that we try to understand a little better the message of Malachi. En Malaquías hay tres personajes. In the Malachi, there are three persons. Usted y yo You and I, somos uno de esos tres personajes. we are one of those three El people. primer personaje es el profeta. The first person is the prophet. Él es encargado de dar el mensaje al pueblo. He's the one in charge to take the message to the people. Segundo grupo The second group son los sacerdotes. are the priests. Son los que dirigen el pueblo. Those are the ones that are directing Y the el people. tercer The grupo third group son los miembros del pueblo. are the members of the people. Cada uno de nosotros Each one of us, es uno de esos tres personajes. we are one of those three En persons. algún momento usted es el profeta que le habla al pueblo. At some moment, you are the prophet that is speaking. En algún momento usted es el sacerdote que dirige al At pueblo. another moment, you are the priest that is directing the people. Y en otro momento usted es un miembro del pueblo. And at some other time, you are a member of the Así people. que todos nosotros Therefore, each and every one of us, estamos abarcados en el mensaje de Zacarías we are 14. taking into consideration the message of Y Malachi. creo que es un libro And it's a book que tiene un mensaje con mucha actualidad para la iglesia de that hoy. has a message with much actuality for us. Malaquías comienza con un mensaje al Malachi pueblo. gave a message to the people. Versículo 1 del capítulo 1. Verse 1, chapter 1, Palabra de Jehová contra Israel. words of God for Israel. Es un mensaje para todos. It's a message for everyone. Y entonces Dios le dice al pueblo: God tell the people, os he amado, dice el Señor. I have loved you, said the Lord. Pero ustedes se preguntan, me dicen, Yet you ask yourself, for you say, ¿en qué nos amaste? how have you loved us? El problema básico del pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías The basic problem of the people of God in the time of es Malachi, que era un pueblo que creía que Dios no lo amaba. they were the people that believed that God did not love Era them. un pueblo que no tenía relación con Dios. The people didn't have a relationship with Y God. cuando el pueblo no conoce a Dios, no experimenta el amor de Dios, When the people do not know God or experiment the love of God, ese pueblo que está condenado al peor de los fracasos. it is the people that are going towards the worst of failures. Rápidamente Malaquías deja al pueblo But quickly Malachi leave the people y entonces comienza a hablarle a los and they sacerdotes. begin to speak to the priest. Y desde el versículo número 6 And from verse 6, comienza a dirigirse al he sacerdote. begins to direct himself to the priest. Viene la pregunta en la última parte del versículo número The 6. questions come in the last part of the verse. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros sacerdotes The God of heaven says to the priest, que menospreciáis mi nombre but you despise my name, y dice: and you say, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? wherein have you despised your name? Ahora no es el pueblo el que duda de lo que Dios ha dicho, No, it's not the people that are doubting what God has said. son los sacerdotes. It is the priest. Dios le dice al sacerdote: God tell the priest, ustedes me han menospreciado. you have despised Y me. el sacerdote le dice a Dios: The priest answered to God, ¿y en qué? in what way? ¿En qué tú te fundamentas para decir eso? What are you talking about to say this? Entonces Dios comienza a And decirle: then God began to say, ustedes son malos, you are evil, ustedes son you are pecadores, sinners, ustedes agarran las peores ovejas y las traen al altar de sacrificio. you take the worst sheep to bring to offer.
en Malaquías 2:8 dice Malachi 2:8 que says los sacerdotes se habían apartado del camino, the priests were separating themselves from the way. que ellos habían hecho tropezar a muchos, They had caused them to stumble. que ellos habían corrompido el pacto They had corrupted the y por covenant. eso eran despreciables y viles. And for this reason, they were despised and vile. ¿Le gustaría a usted tener sacerdotes así? Would you like to have priests thus? Malos. Evil. Así que usted tiene un pueblo que es malo So you have people that are evil, y tiene a un sacerdote que es malo. and you have priests that are evil. Y usted va y le da un mensaje al pueblo como profeta And the prophets are to give the people y el the message, pueblo lo rechaza. and the people reject the message. Usted va y le da un mensaje al sacerdote You go give the message to the priest, y el sacerdote lo rechaza. and the priest reject the message. ¿Qué más puede hacer el Señor What else can God do? con dos grupos con semejante dureza de corazón? With two groups of people with such hardness of heart. Viene entonces el mensaje del capítulo 3. Then we have the message of chapter 3. Y yo quiero que veamos el contexto inmediato del mensaje del And I capítulo want número you to 3. notice the context, the immediate context of Porque chapter 3. el capítulo número 3 Because in chapter 3, introduce un cuarto personaje. there are a fourth person is being introduced. No es el pueblo de It Israel, is not the people of no Israel, es el it profeta, is not the prophet, no es el it is sacerdote. not the priest. Por lo tanto, ese cuarto personaje ninguno de nosotros lo puede representar. Therefore, that fourth person, none of us can represent. Dice el Señor, The Lord says, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. I send my message, and he shall prepare the way Y for you. vendrá, ese mensajero, vendrá súbitamente a su templo. And this messenger will come suddenly to thy temple, Señor, the Lord, a quien vosotros buscáis, whom thou seek, el ángel del pacto, the angel of the a quien covenant, vosotros deseáis, who you desire. ya viene, dice Jehová de los ejércitos. Come, says the Lord of hosts. Y entonces el profeta se pregunta, And the prophet asked himself, cuando Jehová venga, when Jehovah comes, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? who will be able to stand in the time of his ¿Quién podrá coming? estar de pie cuando Él se Who will manifieste? be able to stand when he manifests Porque himself? Él, versículo 3, se sentará Because he, in verse 3 says, he will sit para afinar y limpiar la as plata, a refiner and purifier para of silver. limpiar a los hijos de He Leví. shall purify the sons of Y el Israel. versículo 5 dice, And verse 5 vendré a vosotros para And I juicio will come near to you for judgment. y testificaré sin vacilar contra And I will ustedes. witness against you without wavering. ¿Quién es el personaje que ahora aparece en escena? Who is that fourth person that is on the scene? ¿Quién es? Who is that fourth? Dios, Jesús, It's God, Jesus, el Señor, the Lord, que viene a su templo. that comes to his temple. ¿Pero a qué viene el templo? What is he coming for? ¿A qué viene? What is he coming for? ¿Recuerdan lo que dijo el profeta? Remember what the prophet Dijo que said. vendría a limpiar, He's coming to clean, que vendría a afinar, to refine. que vendría para juicio. He's coming for judgment. Dice el inadecuado Just the way it says. que la venida del Hijo del Hombre, de la cual se habla en Daniel 7, The coming of the Son of God that Daniel 7 speaks about. que la purificación del santuario mencionada en Daniel The 8:14 cleansing of the sanctuary mentioned in Daniel y la 8:14. venida del Señor a su templo predicha por el profeta Malaquías And the coming of the Lord that Malachi speak about. hablan del mismo evento. They talk about the same event. Así que en Malaquías capítulo 3, So in Malachi chapter 3, la venida del Señor a su the templo coming of the Lord to his temple es lo que en Daniel 8:14 es la purificación del santuario. is what Daniel speaks about the cleansing of the Y sanctuary. es lo que en Daniel capítulo 7, 9, 10, 11 es el inicio del juicio 9, investigado. 10, 11, at the beginning of the judgment. Entonces en Malaquías capítulo Then in 3, Malachi chapter 3, el